Bueno, venimos a la tercera parte ya de este proyecto biblioteca y entonces vamos a hacer una cosa, vamos a subir la base de datos. Lo que voy a hacer en este momento es subir la base de datos a nuestro hosting. Esto también, yo sé que muchos ya lo saben hacer. Como les digo, esto es simplemente una clase específica para personas que estén empezando en programación, estén empezando con PHP, con HTML y MySQL. Y yo sé que les va a servir porque pues es un proyecto completamente funcional y no son simplemente clases teóricas. Así que venimos aquí y entonces ya tenemos nuestro archivo SQL, el que creamos anteriormente con Workbench. Aquí estoy dentro del panel de control, digámoslo de esa manera, del el proveedor que nos dio un hosting gratuito para simplemente hacer las pruebas del proyecto. Y vamos a ir al panel de control. Y en el panel de control, Mauro, hazme un favor, silencia el micrófono allá. Pero un momentico, yo trato de quitar este ruido. Mauricio, Mauricio, aló, Mauricio, aló. Te escucho, Rodrigo, te escucho. Uy, mi hermano, tenía un ruido aquí metido tremendo. ¿Sí? Sí, bueno, para que mutees el micrófono allí, porfa. Ya lo voy a poner en mute. Listo. Entonces aquí estamos en el hosting como tal, en el hosting que nos obsequiaron o que nos prestaron o que nos dieron gratis para hacer las pruebas. Yo ya creé una base de datos. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir al phpMyAdmin. Aquí tengo la base de datos que he creado. Esta es la base de datos que tengo. Sí, aquí está. Entonces simplemente voy a crear, voy a entrar al phpMyAdmin de esa base de datos. Aquí la tengo y voy a tratar de importar el archivo que creamos anteriormente. Entonces seleccionemos, vamos a documentos, perdón, descargas, lo que biblioteca. Y aquí voy a tener una cantidad de errores si no estoy mal. ¿Qué pasa aquí? No lo veo. Ah, bueno, porque aquí simplemente nos dice que tiene que ser comprimido con gzip. Vamos a mirar a ver. Si el archivo sí está, entonces vamos a comprimirlo. Comprimir biblioteca SQL. Listo. Entonces aquí queda biblioteca SQL.zip. Entonces vamos a tratar de traerlo. Descargas, biblioteca. Ah, no, aquí está el SQL. Aquí está. Entonces lo abrimos y yo creo que voy a tener unos problemas, pero lo quise hacer simplemente para que pues podamos ver también los errores en los cuales nos podemos encontrar. Aquí está. Entonces lo primero que me dice es que el esquema biblioteca no lo puede crear. O sea, ¿por qué? Porque aquí lo que le estoy diciendo yo al archivo SQL, entonces lo que vamos a hacer es editar el archivo SQL que ustedes tienen y vamos a quitar esto que está aquí. Create schema if no exist. ¿Por qué? Porque lo que él hace es que él trata de crear la base de datos como tal, o sea, el esquema de base de datos llamado biblioteca si este no existe. Como este no existe porque en realidad se llama A2767387 Biblo, o sea, así obligatoriamente lo tengo que llamar en el proyecto que estamos trabajando en remoto. Entonces no puedo llamarlo biblioteca exactamente. Entonces como él no la detecta, entonces lo que vamos a hacer primero es quitar este código de acá. Luego el que hace va a crear en la tabla, si no existe va a crear la tabla usuario, pero aquí también vamos a tener un problema. Lo voy a guardar y lo voy a tratar de subir nuevamente. Entonces localhost biblio import y voy a tratar de llamar al archivo nuevamente y aquí vamos a tener otro problema. Y lo que me va a decir es que no puede crear, ¿sí ves? No puede crear el archivo usuario. ¿Por qué? Porque este usuario como tal no permite crear una tabla dentro de este esquema biblioteca. Entonces dentro de esta base de datos, o sea, como les digo, simplemente lo dejé así para que ustedes miraran los errores con los cuales se podrían encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este biblioteca en todo lado por simplemente el nombre de la base de datos que ustedes tienen. Si ustedes están trabajando en local, ustedes simplemente pueden llamar la base de datos biblioteca y no hay ningún problema. Pero si ustedes están trabajando en algún
sistema remoto como tal o en algún sitio donde no puedan llamar la base de datos exactamente como ustedes quieran, sino que por lo general en los hosting la base de datos tiene que crearse con el nombre de usuario del hosting. Entonces tendrían que hacer esto independiente si es aquí o en cualquier otro hosting que ustedes estén trabajando. Aquí vamos a ver qué tenemos que hacer. En las tablas donde hayan relaciones, como por ejemplo aquí, tendría que también cambiar esto y decirle que esto es biblio. Tendría que decirle aquí que esto es biblio. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a mirar en donde más dice biblioteca, que sería aquí biblioteca, y aquí que es biblioteca. Listo. Creo que con esto, ya entonces, al guardar, vamos a mirar y vamos a intentar nuevamente aquí. Vamos a decirle import, seleccionar biblioteca SQL, abrimos y tratemos de decirle a ver qué pasa. Listo. Entonces ahí ya con esos cambios que hicimos ya nos creó muy bien nuestras tablas. Acá está nuestra tabla libro. Aquí está nuestra tabla préstamo. Aquí está nuestra tabla tipo libro. Acá está nuestra tabla ubicación. Y aquí está nuestra tabla usuario. Listo. Ahora, ¿qué no me gustó de esto? No me gustó de esto que la base de datos. Venga a ver, yo miro operaciones. Que la voy a llamar UTF Spanish 2 CI para que no tengamos problema con tildes. Vamos a mirar si no hay ningún problema aquí en las tablas. Ok, miremos la base de datos. Ajá, entonces lo que voy a hacer es borrarlas nuevamente y vamos a eliminar las drop. Yes. Ok. Nuestra base de datos, vamos a mirar, está en UTF Spanish 2CI y vamos a tratar de importar nuevamente aquí a ver si no tenemos ningún problema. Ahora, ¿qué no me gustó tampoco de este servidor que estoy viendo? Vamos a decirle go. Ok, ya lo hizo, vamos a mirar ahorita sí, está en UTF Spanish 2CI sin problema. Entonces ahí ya no vamos a tener problemas con los caracteres especiales, con las tildes ni nada de eso. Pero aquí hay un inconveniente, que si nos vamos por ejemplo a operaciones, bueno, inconveniente no. Vamos a ver si nos deja. No, no deja trabajar. Perdón. Vamos a mirar si la base de datos en operaciones nos deja cambiar el motor de base de datos y al parecer no. O sea, no podemos cambiar el motor de base de datos a INDB. Recuerde que para poder manejar relaciones en base de datos tenemos que hacerlo con INDB. O sea, aquí nos sirve bien para el ejercicio que vamos a hacer y todo, pero les explico qué quiere decir las relaciones. Las relaciones como las tenemos hechas es que, por ejemplo, si van a borrar un usuario que tenga datos en la tabla, por ejemplo, préstamo, vámonos a la tabla préstamo, vamos a mirar el modelo y ahora les explico eso rápidamente. ¿Dónde está aquí? Biblioteca. Listo, aquí lo tengo. Por ejemplo, en la tabla préstamo hay una relación directa con libro. Eso quiere decir que si libro se borra, no lo debería dejar borrar. ¿Por qué? Porque hay una tabla, hay una relación con préstamo que si se borra libro, pues obviamente esa relación en préstamo se daña. Hasta donde tengo entendido, no sé si en las últimas versiones de MySQL, que yo creo que no, pero tendría que averiguar. La única forma de manejar relaciones como está aquí, o sea, una integridad referencial se llama eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo yo borro un usuario, entonces primero me verifican en la tabla préstamo que ese usuario no exista para poderlo borrar. Si existe, entonces no lo deja eliminar. Y dice que no se puede eliminar porque hay una relación a la tabla préstamo y hay un registro en la tabla préstamo que tiene relación con ese usuario. Entonces eso se llama integridad referencial. Pero en el tipo de base de datos MySAM, que es el que nos está permitiendo y el que nos está dando libremente este hosting gratuito, es el tipo de base de datos, si nosotros lo vemos acá, es MySAM. Aquí está, vamos a mirar en operaciones. Aquí está.
es de tipo MySAM. Entonces ese MyISAM no permite ese tipo de integridad referencial. O sea, que quiere decir que la integridad referencial la tendríamos que manejar nosotros por software, que es un poco complejo. Entonces no tenemos problema porque vuelvo y les digo, aquí es simplemente el proyecto que yo estoy haciendo, yo no lo voy a tener en esa ubicación, yo lo voy a tener obviamente en una ubicación, en un hosting mío como tal, pero acá es simplemente para pruebas y para poder hacer las pruebas con el amigo que les había dicho anteriormente. Pero en donde yo lo tengo, sí lo puedo hacer INODB sin ningún problema. Y en ese INDB, entonces yo no tengo ningún problema con integridad referencial. Así que yo no manejaría la integridad referencial, sino que MySQL me maneja esa integridad referencial. O sea, yo como programador, digamos que me desentiendo de esa integridad referencial. Si podemos decirlo de esa manera. Aquí nos tocaría analizarlo, pero bueno, es un proyecto simplemente de prueba acá en el servidor de webhost. Espero que eso quede claro simplemente. ¿Y qué va a pasar entonces con MySam? Que si yo tengo un libro creado y tengo un préstamo creado a ese libro y yo borro ese libro, me lo va a dejar borrar sin ningún problema porque él no mantiene integridad referencial. Obviamente, vuelvo y les digo, tendríamos que hacer el, problema, el proceso y es la prueba a ver si es así o no es así, pero hasta donde tengo entendido, el motor MySAN, o sea, el engine como tal, o sea, el motor de base de datos, de almacenamiento de MySQL, MySAM no maneja integridad referencial. Creo que hasta aquí también nos vamos con este video. Aquí ya queda entonces, ahora ya quedó aquí arriba nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo de aplicación, a nuestro archivo de configuración, en un archivo que se llama database. Y en ese archivo database simplemente copiamos los datos de la base de datos. Entonces aquí tenemos el username, vamos a mirarlo, por acá lo teníamos. Vamos a mirar, puedo cerrar acá este HPMyAdmin, acá lo teníamos. La base de datos es esta. La database es esta. Creo que el username también es el mismo. ¿Sí? El username es el mismo, aquí está. Y aquí entraríamos el password, ¿sí? Obviamente pues este no es el password, así que si en este momento tratáramos de entrar a la aplicación, ahí tendríamos que tener un error. Si nosotros nos vamos aquí a Autoload y en la librería, descargamos la librería de database, entonces él ya inmediatamente trataría de conectarse con nuestro sistema de base de datos. Vamos a mirar si esto es cierto. Y al venir acá, entonces me dice que hay un error que no se puede conectar con el proveedor de servicio de base de datos, que por favor verifique, ¿sí? Pero voy a meter el password correctamente de base de datos acá, ¿sí? Al meter el password correcto de base de datos, pues entonces ya ustedes tendrían, ya podríamos tener la configuración correcta de eso. Voy a hacerlo y vuelvo nuevamente para hacer la prueba. Listo, entonces he hecho la configuración correcta y como pueden ver recargo la página y entonces ya estamos conectados tanto con el servidor web como con el servidor de base de datos. O sea, no me funcionaba porque no era en localhost la configuración, sino que me daban un servidor de base de datos específico también. Que eso es una de las ventajas que hay que trabajar en PHP y es que el servidor de aplicaciones puede estar en un lado y el servidor de base de datos puede estar en otro lado. Así que si nuestro aplicativo tiende a crecer, yo puedo tener un servidor de aplicaciones con unas características y un servidor de base de datos con otras características y hacer un load advance de tal manera que si se está llegando a su límite, entonces se pueda cargar otro servidor y bueno, podemos decir que podemos ir creciendo a medida de nuestro proyecto. Así que ya estamos entonces nuevamente funcionando configurados. Ya tendrían ustedes que verificar que su configuración esté funcionando. Como les digo, esto es en local. En local, esto es porque lo estamos haciendo en remoto. Si ustedes lo tuvieran en local, no tienen ningún problema también de hacer este tipo de pruebas y ver que todo les esté funcionando correctamente. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video nuevamente. Hasta pronto.